Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Salir a acampar es el pasatiempos favorito de muchas personas por todo el mundo. Se ha practicado de forma recreativa por lo menos desde los años 1800 con la introducción de las tiendas de campaña. Pero fue la llegada de los vehículos recreativos al mundo del camping lo que lo volvió más popular que nunca. Las personas ahora podían acampar más cómodamente con la confianza y la seguridad que brinda un vehículo grande, que se puede cerrar con seguro desde adentro, protegiendo a las personas del frío, de la lluvia y de posibles depredadores. Esto era lo que pensaba David Leidy cuando compró su remolque para acampar. A David le gustaba pasar mucho tiempo al aire libre y era amante del senderismo, de la pesca, la cacería y el camping. Cuando conoció a su esposa Lisa, encontró en ella a alguien que compartía sus mismos intereses y con frecuencia hacían viajes con su remolque a diferentes parques nacionales de Estados Unidos. Ambos eran campistas experimentados. En octubre del 2009, David y Lisa decidieron tomar un par de semanas de vacaciones para ir a acampar a los Outer Banks en Carolina del Norte. Los Outer Banks son una serie de islas de barrera que quedan en la costa de los estados de Carolina del Norte y de Virginia. Ofrecen amplias zonas naturales con áreas boscosas y playas que están libres de hoteles y de desarrollos turísticos. David y Lisa nunca habían ido ahí y estaban ansiosos por conocer, ya que habían escuchado que era un sitio idílico para acampar. Habiendo enganchado el remolque a su camioneta Ford 350, se dirigieron sin prisa por la carretera interestatal hacia el sur en dirección a la costa, acampando durante las noches en los diferentes parques nacionales que quedaban en el camino. Varios días después cruzaron desde Virginia a Carolina del Norte en horas de la tarde. Como ya comenzaba a anochecer, decidieron detenerse y acampar esa noche, para luego retomar su viaje en la mañana. Vieron en el mapa que el lugar más cercano para acampar era el Parque Nacional Pettigrew, por lo que se dirigieron hacia allá. Mientras manejaban, cayó la noche y se puso oscuro. Pasaron por 2 o 3 pueblos pequeños que quedaban de camino, pero les llamó la atención que extrañamente los pueblos estaban en completa oscuridad. No había ni faroles en las calles y todo estaba apagado. Esto les pareció raro porque aún no era tan tarde. David se detuvo y prendió las luces off-road de la camioneta para poder ver bien. Un poquito antes de llegar a la entrada del Parque Pettigrew, pasaron por un pueblito llamado Creswell, que al igual que los pueblos anteriores, estaba totalmente oscuro. Al dar la vuelta a una esquina cerca del centro del pueblo, pudieron ver como a la mitad de la cuadra que había unas 15 personas reunidas en el patio delantero de una casa grande. Lo extraño era que estaban todos a oscuras. No había ni una sola luz prendida. David y Lisa se miraron el uno al otro y se preguntaban ¿por qué habría tanta gente reunida en la oscuridad? Comenzaron a sentirse incómodos, pero se sintieron más incómodos aún al acercarse al grupo. Todos dejaron de hablar y se quedaron viendo a David y Lisa mientras pasaban. El último hombre que pasaron los miró fijamente y les dijo en una voz críptica, «Buena suerte». A David le dio mala espina. ¿Por qué diría algo así? Cuando por fin llegaron al Parque Pettigrew, vieron que estaba el guardabosques en la entrada conversando con otro campista. No había nadie más acampando ahí y el lugar estaba solo. Había llovido y todo estaba mojado, de hecho el suelo se veía pantanoso. No había muchos árboles en el lugar, a excepción de unos cuantos cerca del lago. El guardabosques daba la impresión de estar nervioso y les dijo a los Leidy que él ya se iba para su casa, pero que regresaría la mañana siguiente a primera hora para ver si estaban bien. David y Lisa se miraron y decidieron no quedarse. Había algo raro. ¿Por qué el guardabosques ofrecería regresar para asegurarse de que estuvieran bien? Se sentía cierta tensión en el ambiente que los incomodaba. Cuando el otro campista se dio cuenta de que los Leidy no se iban a quedar esa noche, les dijo que él también se iría y les comentó que no quería pasar otra noche más ahí.
Seguidamente comenzó a recoger todas sus cosas de forma apresurada para irse. David y Lisa decidieron que sería mejor buscar algún estacionamiento de autos para pasar la noche, ya que se hacía tarde y estaban cansados. Ellos frecuentemente hacían eso, y varios centros comerciales y algunos Walmart solían tener espacios para que las personas con remolques pudieran estacionarse hasta que amaneciera. Pero en esa zona tan rural de pueblitos muy pequeños no había centros comerciales. Los Leidy buscaron en el mapa y vieron que el más cercano quedaba a unas 2 horas de distancia en una ciudad grande ubicada en la isla de Roanoke. Ese nombre se les hizo conocido a los Leidy y se acordaron que la isla Roanoke había sido el lugar de la famosa colonia perdida. Se trataba de un grupo de colonos, hombres, mujeres y niños, que en los años 1500 trataron de establecer el primer asentamiento en lo que hoy es Estados Unidos. Estuvieron en la isla aproximadamente 1 año y parecía que se habían adaptado bien, incluso tenían buena amistad con los nativos de la zona. Pero después de 1 año decidieron enviar un barco a Inglaterra para traer suministros. Cuando regresó el barco con los suministros, no encontraron a nadie. Los 115 colonos habían desaparecido en condiciones muy misteriosas, sin dejar rastros. Hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo uno de los misterios más grandes de Estados Unidos. A los Leidy no les quedaba más remedio que manejar hasta allá. Siguieron por la Ruta 94 y atravesaron toda la Reserva Nacional Alligator, manejando hacia el puente que cruza hasta la isla Roanoke. A eso de la 1 de la mañana y faltando unos 15 kilómetros para llegar al puente, algo les golpeó el remolque. Su reacción inicial fue que tal vez atropellaron algún animal, pero no habían visto nada en la carretera. David detuvo la camioneta. Era una carretera solitaria, sin luz, y únicamente había pantano a ambos lados. Él realmente no se quería bajar en un lugar tan oscuro y desolado, pero necesitaba revisar el remolque para ver qué era lo que había causado el ruido. Dejando la camioneta encendida, abrió la puerta y se bajó, diciéndole a Lisa que lo esperara ahí. Pero al ver el área tan solitaria, optó por agarrar su Magnum 357 de la guantera solo por precaución y la enfundó. David caminó lentamente a lo largo del lado suyo de la camioneta, alumbrando con una linterna y revisando minuciosamente el costado del vehículo. Revisó las llantas, luego el área del enganche del remolque y seguidamente el remolque mismo. No veía nada fuera de lo normal y pensó que probablemente había aplastado alguna rama. Seguidamente comenzó a revisar la parte trasera del remolque y se dio cuenta de que había una abolladura justo debajo de una de las luces de cola y enseguida notó que la luz misma se había reventado. Pensó que tal vez había pasado por encima de alguna piedra en la carretera que luego saltó y golpeó el remolque. Mientras estaba agachado, alumbrando la luz del remolque con su linterna y asesorando el daño, sintió que repentinamente se le erizaron los pelos en la nuca. David jamás le había tenido miedo al bosque, pero en ese momento se comenzó a sentir inexplicablemente nervioso. Notó que de pronto todo había quedado en silencio. Ya no escuchaba los grillos ni ningún otro sonido. Cualquier persona que tiene experiencia al aire libre sabe lo que significa eso. Cuando los animales del bosque se quedan en silencio repentinamente, significa que hay un depredador muy cerca. David se enderezó lentamente y sabía que había algo ahí. Se sentía vigilado. Con su linterna comenzó a alumbrar la vegetación hacia el pantano, pero no veía nada. Lisa, mientras tanto, estaba dentro de la camioneta revisando su teléfono celular y no se dio cuenta de nada de lo que estaba sucediendo afuera. David comenzó a escuchar un ruido hacia su izquierda, que sonaba como si caminaran despacito entre el agua del pantano. Claramente podía escuchar agua moviéndose. También oía como si pisaran ramas y supo que había algún animal grande acechando. Alumbró su linterna en esa dirección buscando entre la maleza y de pronto lo vio. Estaba a unos 18 metros de distancia y David vio que lo vigilaba desde la oscuridad.
Inicialmente pensó que era un perro pastor alemán de tamaño extraordinario, ya que la silueta era bastante parecida a la de un perro pastor, pero enseguida se dio cuenta de que no era un pastor alemán. Parecía ser algo entre un perro enorme y un lobo. Tenía pelaje rojizo veteado con partes negras. Las orejas eran grandes y miraban hacia el frente. En la base estaban rodeadas de un pelaje tupido. Una de las orejas era de color gris claro y David notó que estaba ligeramente doblada en la punta. El animal estaba agazapado entre la maleza y las dos patas delanteras las tenía puestas sobre una roca. Los ojos eran amarillo brillantes y en ese instante David vio en ellos la mirada de un depredador. De pronto el animal hizo algo tan extraño que a David aún lo aterroriza el recuerdo hasta el día de hoy. Sonaron dos chasquidos fuertes, uno tras otro. Era un sonido parecido al que hacen los huesos cuando crujen. La criatura se impulsó contra la roca con las patas delanteras y comenzó lentamente a pararse en sus dos patas traseras frente a él. David se dio cuenta de que para levantarse en dos patas, este animal se inclinó ligeramente hacia atrás y encajó la parte superior de las patas traseras. Este fue el sonido que escuchó, y fue entonces que David lo pudo ver completo. Medía más de 2 metros de alto. La parte superior del cuerpo era inusualmente muscular y tenía una especie de melena o pelaje tupido por arriba de los hombros. No le pudo ver las patas traseras porque el agua del pantano las ocultaba, pero ahora sí le pudo ver claramente las dos patas delanteras y vio que eran más como manos. Tenía dedos largos y separados, con garras enormes que se extendían desde las puntas unas 2 pulgadas. David vio que también tenía un rabo corto. De pronto, la aterradora criatura dio un paso hacia adelante. Seguidamente comenzó a emitir un gruñido aterrador y mostró sus dientes, igual como lo haría un lobo o un perro bravo. Eran largos y filudos. Mientras estaba ahí gruñendo con los ojos puestos sobre David, viró la cabeza por un instante y miró hacia su derecha. David instintivamente siguió su mirada y para horror suyo vio que al lado derecho había otra de estas criaturas. Esta tenía el pelaje completamente negro y estaba sobre sus 4 patas avanzando hacia él. Su tamaño, aún de 4 patas, era extraordinario. En los 2 o 3 segundos que le demoró a David mirar al segundo animal, el primero había avanzado hacia él unos 10 metros. Esta era una clara maniobra de flanqueo. Las criaturas cazaban en manada y David comenzó a retroceder lentamente hacia la camioneta. No había manera de saber cuántas más habían. Mientras caminaba, perdió de vista a la segunda criatura, pero aún la podía escuchar dando pasos en el pantano. En lo que retrocedía lentamente hacia la puerta de la camioneta, vio que la primera criatura ya había llegado hasta la carretera y había puesto una de sus patas en el asfalto. Avanzaba rápidamente hacia él con la clara intención de atacarlo. David desenfundó su Magnum, le apuntó a la cabeza y le dio un disparo. La criatura repentinamente hizo un movimiento inesperado y el tiro le dio en el hombro, pero para horror de David no pareció lastimarla. Absorbió el tiro como si nada. Este animal reaccionó como si hubiera sido solamente un golpe, y peor aún, la bala parecía haberle enfurecido todavía más. David pensó en dispararle de nuevo, pero sabía que si no le daba en la cabeza no serviría de nada. Afortunadamente, el sonido del disparo aparentemente las aturdió y parecía haberlas detenido por unos instantes. David aprovechó estos segundos para correr hacia la puerta de la camioneta y subirse. Liz había escuchado el disparo y estaba angustiadísima dentro sin saber qué sucedía. No podía ver nada hacia afuera y se asustó aún más cuando vio a David tan alterado. David puso el carro en marcha y le dijo a Lisa: «Vámonos de aquí». Mientras agarraban velocidad, miró por los 2 espejos laterales y vio que las criaturas los estaban siguiendo a toda velocidad, una a cada lado de la camioneta,
y detrás de cada una de estas venían 2 más, 4 en total. Los siguieron hasta que David alcanzó una velocidad de unos 50 kilómetros por hora, y fue solamente entonces que vio que las 4 criaturas dejaron de seguirlos y se desviaron, ingresando de nuevo en el pantano y perdiéndose en la espesura de la maleza. David siguió manejando sin decir una sola palabra y Lisa solo podía mirarlo con incredulidad. No quería presionarlo porque podía ver que estaba sumamente alterado y ella jamás lo había visto así. Manejaron en silencio el resto del camino hasta Roanoke y una vez ahí se estacionaron en un centro comercial. Lisa vio que David se había tranquilizado un poco una vez que llegaron a esta zona más poblada y ahora sí le preguntó que qué era lo que había sucedido. David no quería decirle exactamente lo que vio. Decidió esperar hasta que regresaran a la casa para contárselo todo, para no alarmarla y arruinarle las vacaciones. Únicamente le dijo que le pareció haber visto unos lobos y disparó como advertencia para ahuyentarlos. A la mañana siguiente se levantaron y entraron al supermercado para comprar algunas cosas de comer. Cuando regresaron al carro, había un señor estacionado cerca de ellos con el que David entabló una conversación. El señor le dijo que se llamaba Eric y casualmente él también era aficionado al camping y a la cacería. David notó que tenía 2 escopetas de caza en el balde de la camioneta y Eric le dijo que él solía salir a cazar en esa zona. Luego de conversar por un rato, David decidió preguntarle que si alguna vez había visto algo inusual en el pantano, enfatizando la palabra inusual. Eric se lo quedó viendo por unos segundos con incredulidad y bajó la mirada. Después de unos momentos, volvió a mirar de nuevo a David y simplemente le dijo: «Tú también los viste. Pensé que yo era el único». Seguidamente, Eric le relató la experiencia que él había tenido con las criaturas en ese mismo pantano. Le contó a David que las había visto en 2 ocasiones separadas mientras estaba de cacería. La primera vez solamente vio una, y al principio pensó que se trataba de un lobo grande. Pero entonces, dijo Eric, el animal hizo algo rarísimo que a Eric lo dejó frío. Se levantó en 2 patas, tal como lo haría una persona, y Eric se dio cuenta de que esto era algo muy diferente. No era ni un lobo ni un perro. Jamás había visto a un animal hacer algo así. En su segundo encuentro vio a 2 criaturas, pero podía escuchar que habían más. En esa ocasión, Eric le disparó a una de ellas con su escopeta y le dio en el pecho. La bala no la mató, ni siquiera la detuvo. Eric disparó de nuevo y esta vez le dio en una de las patas. Extrañamente, eso sí la detuvo y la criatura que estaba erguida miró hacia abajo por unos instantes viéndose la pata. Seguidamente las 2 criaturas retrocedieron y regresaron al pantano. Ese segundo disparo en la pata parecía haberlas asustado. Eric le dijo que desde ese día él nunca más volvió tan siquiera a acercarse al pantano. Después de dejar el estacionamiento, David y Lisa siguieron con sus vacaciones sin ningún contratiempo. A la semana siguiente, cuando por fin regresaron a casa, David le contó la verdad sobre lo que vio. Lisa quedó impactada, pero a pesar de su horror inicial, después pensó que todo tenía sentido. Todo aquel lugar era espeluznante y siniestro, y quién sabe, tal vez eso pudo haber sido lo que le pasó a la colonia perdida de Roanoke. Lisa considera que es una posibilidad. Ahora sabe que esos colonos estaban en un lugar donde existen estas criaturas, y de repente desaparecieron todos sin dejar rastro. Los Leydi ahora están muy conscientes de que puede haber criaturas por ahí que no conocemos y que pueden hacernos daño. Años más tarde, David y Lisa aparecieron en un episodio del programa Terror en el Bosque, donde contaron su espeluznante experiencia. David quedó tan impactado y a la vez intrigado con el encuentro que tuvo con estas criaturas, que hoy en día es un investigador con el proyecto norteamericano de Dogman, que en inglés se llama The North American Dogman Project. Es un grupo que investiga avistamientos de estas enigmáticas criaturas por todo Estados Unidos,
ya que son muchas las personas que las han visto. Interesantemente, el encuentro que tuvo con estas aterradoras criaturas en los pantanos de Carolina del Norte no sería el último.